Gracias, como le habíamos platicado al inicio, está con nosotros Jesús Ortega Martínez, usted lo conoce muy bien, uno de los dirigentes históricos de la izquierda mexicana, fundador del PRD, y bueno, pues actualmente un severo crítico en todos los medios que participa. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Me da mucho gusto saludarte y también a través de ti saludar a quienes te ven y te escuchan en tus programas. Gracias, Jesús. Bueno, pues ahora resulta que dice el señor López Obrador, el presidente, que los derechos humanos, la defensa de los bosques, la tierra, pues son ocurrencias neoliberales, nuevos derechos que son para distraer, dice el presidente. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo recuerdo que la izquierda mexicana históricamente ha buscado o ha reivindicado estos derechos. Es correcto. La izquierda mexicana ha entendido que no se puede conquistar la igualdad social si no se conquista la libertad. No es posible lograr igualdad si no hay vigencia plena de todas las libertades. Y también no hay libertad posible si no se accede a los derechos humanos fundamentales. López Obrador habla de manera descabellada sobre estos temas. Desconoce, por ejemplo, que en 1789, en plena Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional se decretó la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Humanidad. Y luego, en 1948, en las Naciones Unidas, se declaró formalmente la vigencia de los derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que el presidente de México diga que los derechos humanos son un invento de los neoliberales para atentar contra los derechos sociales? ¿O es un gran mentiroso o es un gran ignorante el actual presidente de México? Y lo mismo sucede con el tema del cambio climático. Acuérdate que Trump afirmaba que los que decían que en el mundo había un cambio del clima eran los de izquierda que se oponían a la industrialización de Estados Unidos. Y así hay negacionistas tanto de los derechos humanos como del cambio climático. Bueno, pues hay que agregar a los negacionistas que en ese tiempo encabezaba Trump, ahora hay que agregar a López Obrador, Ricardo. Pobre México, cuando tenemos un presidente que niega los derechos humanos y que niega el cambio climático y los derechos de las mujeres, que niega el derecho a la lucha de las mujeres por la igualdad. ¿Quién está detrás de este López Obrador que es visto en el mundo como un gobernante de izquierda, pero los hechos demuestran que de izquierda probablemente no tiene más que la parte izquierda del cuerpo? ¿Es de izquierda López Obrador? ¿Es un militante de izquierda? No, no es militante de izquierda. Desde que estaba incluso en el PRD se negaba a aceptar esa categoría política en el PRD. López Obrador era, y yo creo que sigue siendo, un convencido del anacrónico nacionalismo revolucionario. Pero también con estas declaraciones a las que hace referencia, López Obrador se sitúa en la derecha e incluso en un extremismo de derecha. Negar, por ejemplo, el derecho a la igualdad de mujeres y hombres es una posición de derecha. Negar el acceso a un medio ambiente sano es una posición de derecha. Renegar de los derechos humanos es conservadurismo de derecha, Ricardo. ¿Quién está atrás de López Obrador? Pues yo tengo la impresión de que hay sectores, por ejemplo, del ultraizquierdismo
fanático que todavía existe en la jornada, que como todos los extremismos se confunden con el extremismo de derecha. ¿Tú conoces algunos de estos ultraizquierdistas o fanáticos del ultraizquierdismo que a final de cuentas caen en el terreno de la derecha, del conservadurismo de derecha? Jesús Ramírez es uno de ellos. Claro, por supuesto. Y bueno, ¿qué significa, Jesús Ortega, que el presidente, bueno, considere los derechos humanos como un asunto neoliberal y conservador, y al mismo tiempo somete y captura a la Comisión de Derechos Humanos al grado de que prácticamente ya no existe? Yo más bien me voy por tu última conclusión. Desapareció de facto. No la quitó de las leyes, sino la quitó de la Constitución, pero de facto desapareció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y uno se preguntaba, ¿y por qué esta agresión en contra de la Comisión de los Derechos Humanos? Pues ahora tenemos la respuesta, porque no cree en los derechos humanos. Es más, piensa que los derechos humanos son contrarias a una posición en favor del pueblo. Y por lo tanto desaparece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de facto. La señora Piedra cobra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no actúa, no ha defendido a ningún ciudadano o ciudadana que ha sido violentado en sus derechos humanos. Esta es una de las cosas que necesitamos repetir frecuentemente para que en su momento se le cobre a López Obrador como presidente de la República. En México, bajo la presidencia de López Obrador, hay un enorme retroceso en la vigencia de los derechos humanos. Nos retrocede 30, 40 años a los tiempos del diazordacismo, del régimen del presidencialismo autoritario, de la ausencia de democracia y de la ausencia de libertades. Ese es uno de los legados, lo entrecomillo, de López Obrador hacia el país. En un minuto, Jesús Ortega, ¿qué significa que en los 35, casi 36 meses del gobierno de López Obrador hayan sido asesinados casi 100, son 98, 99, varía por ahí la cifra, luchadores precisamente a favor de los derechos humanos, a favor de la defensa, a favor de la defensa del clima, etcétera? ¿Qué pasa con estos mexicanos que parece que no existen? Efectivamente han sido asesinados, pero estos crímenes a nadie le importan. Sí, al presidente de la República no le importan. Son en 3 años 100,000, Ricardo, las personas que han muerto por crímenes dolosos. 100,000 en apenas 3 años. ¿Qué significa eso? Una total indiferencia hacia la violencia al conjunto de la población, pero total indiferencia también a sectores como los que tú mencionas, a los periodistas, que son de los más agredidos, no solamente por el crimen organizado, sino por funcionarios del Estado, a los ecologistas, a las mujeres luchadoras por sus derechos, también las han desaparecido o las han asesinado. Este es un comportamiento indolente, irresponsable, pero subrayo, criminal de López Obrador, que bien merecería que fuese juzgado por crímenes de lesa humanidad, como le está sucediendo a Bolsonaro, por muchos menos desaparecidos y por muchos menos asesinados que los que han sucedido en México con López Obrador. Bien, si me permites, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.